Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hoy tenemos el gran honor en nuestra casa, lo tenemos de invitado a Emilio Carrillo. Él es escritor, 78 libros y no sé si no más, conferencista, es economista y director junto a Lola Rumi de la Academia de la Conciencia. Emilio en el 2010 dio un giro a su vida gracias a una fractura que le cambió su visión, y no solo a él, sino a todos nosotros, porque a partir de ahí él comenzó con estas conferencias de tanta sabiduría que nos ayuda a expandir conciencia a todos. Bienvenido, Emilio, gracias. Muchísimas gracias, querida amiga, querida Pato, igualmente querida Sil. Un placer estar con vosotras y con todos los amigos y amigas de vuestro canal, con este nombre tan precioso de Para Compartir. Es un nombre realmente hondo, profundo y consciente. Gracias, Emilio, querido. Vamos a abordar el tema de la muerte, ya que la has conocido cara a cara, y consecuentemente de la muerte de la vida. Entonces, como la antesala a la muerte, te pregunto, ¿qué es la vida para vos, Emilio Carrillo? La vida simplemente, estimada Sil, es todo es vida, todo es vida. Conforme vamos sabiendo más del cosmos, de este precioso universo en el que vivimos, más vamos teniendo información de que está lleno de vida, que la vida es su esencia y es su naturaleza, y también diríamos que es su destino, ¿no? Es su origen, es su intermedio y es su destino. Todo es vida. Y esa vida se expresa en multitud de manifestaciones, de modalidades, de expresiones de vida, entre ellas la nuestra, en este precioso planeta, con tanta vida. Y aquí estamos los humanos, también desarrollando la nuestra, y cada uno de nosotros siendo una lucecita por la que emerge esa luz de la vida. Emilio, habiendo paseado también por el otro lado, habiendo paseado por la muerte, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Ciertamente, cada alma, por llamarlo de alguna manera, es decir, tomando como base lo que nos han enseñado todos los grandes maestros y maestras, teniendo eso como telón de fondo, es decir, que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de algo que no va a conocer la muerte, sino que es y sigue siendo, más allá de esta manifestación de vida que actualmente es nuestro personaje humano, teniendo en cuenta, por tanto, que el ser humano, insisto, es una especie de conductor, nuestra dimensión álmico-espiritual, que encarna en un coche, como a mí me gusta decir, que es nuestro pequeño yo, nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a ello asociada. Podríamos decir, por tanto, que cada uno somos un conductor que está encarnado en nuestro correspondiente coche. En mí hay un ser que está encarnado en este personajillo que es Emilio. Emilio, el pequeño yo, el coche, es perecedero, es pasajero, es efímero. Sin embargo, lo que somos, lo que es, lo que está encarnado en nosotros, el conductor, es simplemente inmortal. Tiene una naturaleza divinal y no conoce eso que llamamos muerte. Pues bien, cuando el conductor encarna para, en mi caso, en este tal Emilio, en vuestro caso, en nuestros personajes correspondientes, podríamos decir que cada dimensión álmica, cada conductor, tiene su propio propósito en función del camino de vidas que viene desarrollando. El alma subsiste al cuerpo humano, por tanto existe encarnada en el cuerpo humano y preexiste, como decía ese gran maestro cristiano que fue Orígenes, si el alma existe y preexiste, y subsiste también preexiste. Es decir, tenemos una cadena de vidas, que esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, y cada nueva encarnación va al hilo de lo que venimos viviendo en vidas anteriores y de lo que es un proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo es ir adquiriendo memoria de lo que realmente somos y vivir cada vez en mayor coherencia, no con el coche, que a veces nos aprisiona, que a veces nos aferramos excesivamente a él, sino con el conductor que somos. Este diríamos, queridas amigas, que es el telón de fondo de todas las encarnaciones. Cada vez que venimos aquí, nuestro propósito en cada nueva vida es sacarle jugo a esta vida en términos de conciencia.
Cristo Jesús, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en la parábola de las 10 mujeres, utiliza un símil que a mí me gusta mucho, que es la lámpara de aceite. Él nos dice que el alma, metafóricamente, es una especie de lámpara de aceite y cada vez que encarnamos estamos llamados, a través de nuestra vida, a través de nuestras obras, estamos llamados a echar aceite a la lámpara. Ese echar aceite a la lámpara sería evolucionar en la memoria de lo que somos y en autoconsciencia. Ese es el telón de fondo que tenemos todos, pero cada alma, repito, en función de su cadena de vida, eso lo plasma de una manera distinta. No todas las almas, la vuestra, la mía, la de las personas que están aquí siguiendo este encuentro, no todas las almas tenemos el mismo nivel de aceite. En función del nivel de aceite de cada uno, ese gran objetivo de conseguir más aceite se plasma de manera distinta y, como muy bien dice la tradición oriental, en definitiva, aunque hay un protocolo, por así decir, hay un escenario que es el mismo, después cada alma, cada conductor cuando encarna tiene su dharma con D de dedo, dharma, que es su propósito de vida, que teniendo ese objetivo evolutivo se manifiesta y se concreta de forma muy distinta. Todas las experiencias vitales que desarrollamos, todas con un sentido profundo, todas con un porqué y un para qué para nuestro proceso evolutivo. Querido, hablaste de Cristo Jesús. Un ser tan extraordinario que cuando viene Él a encarnar para el tiempo de algún modo y empezamos a contar antes de Cristo y después de Cristo. Él calibra en un punto cero, en una neutralidad. ¿Por qué es tan importante que cambia la forma de contar el tiempo, que altera esa cronología que venía? ¿Qué es la activación tan importante que él viene a hacer y por qué sigue siendo tan trascendente y tan enigmática su venida aquí? Cuando hablamos de Cristo Jesús, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, el Cristo, lo primero es quizás, aunque sea con brevedad, porque es un tema muy hondo, muy extenso, pero aunque sea de manera esquemática, hacer referencia a qué es Cristo, a qué significa Cristo. Hay un postulado muy antiguo que nos dice que lo que llamamos Dios en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, eso que llamamos Dios, ese postulado antiguo lo llama aquello, porque se considera que Dios no debe ser encuadrado en un concepto, porque a partir de meterlo en un concepto lo estamos metiendo en un antropocentrismo, en una visión humana que no vale con lo que es la divinidad. De ahí que se nos invite a llamarlo aquello, que es algo más abstracto, ¿verdad? Y nos dice este postulado, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Es decir, Dios es el origen de todo lo originado e igualmente se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Es esa divinal esencia que decía San Juan de la Cruz, es esa naturaleza divinal que todos atesoramos en nuestro ser más íntimo. Pues bien, al hilo de lo que es Cristo, la gran pregunta es, ¿cómo aquello que no tiene origen, que es innombrable, que es enormemente abstracto, por decirlo de alguna manera, cómo origina todo lo originado? Hoy nos dice la astrofísica que antes del Big Bang lo que hay es una fluctuación, una vibración, una gran vibración de un vacío preexistente. Pues bien, esto es lo que nos han dicho siempre las tradiciones espirituales, que aquello que no tiene origen por su propia naturaleza, eso que llamamos Dios por su propia consistencia, vibra. Y su emanación, que es como lo llaman las tradiciones orientales, su vibración, que es como lo llamaríamos a través de lo que aporta actualmente la astrofísica, el verbo, que es como lo llama la tradición cristiana, la vibración de aquello que no tiene origen es lo que origina todo lo originado. Pues bien, Cristo es el verbo, es la vibración, es esa fuerza tremenda que es el propio origen, es el propio aquello, pero que a su vez, siendo aquello, desencadena todo lo originado. Es el instrumento de creación, es el instrumento de generación. Es una gran fuerza
que perteneciendo a la propia divinidad pone en marcha, consolida y está presente en el proceso de conformación y de evolución de todas las formas de vida de eso que llamamos universo. Y claro, estamos hablando de una gran fuerza cósmica. La gran pregunta es cómo es posible que una gran fuerza cósmica inmensa, difícil de vislumbrar para nuestra mente, encarne aquí en este modesto planeta, en un ser humano. ¿Cómo puede encarnar y para qué encarna, como tú decías muy bien? Hay que irse curiosamente a las tradiciones orientales para entender el cómo es posible que una gran fuerza de esta envergadura tan colosal encarne, se haga de alguna forma carne entre nosotros. Lo encontramos, por ejemplo, en el hinduismo. El hinduismo enseña muy bien que las grandes fuerzas cósmicas tienen una dimensión nirguna y a la vez una dimensión saguna, utilizando el lenguaje sánscrito del origen del hinduismo. ¿Qué es nirguna? La dimensión nirguna de las grandes fuerzas es la impersonal, la absolutamente abstracta, pero se nos dice que todas esas fuerzas, a la vez, complementariamente y no contradictoriamente, tienen una dimensión saguna. Y la dimensión saguna es que tienen la capacidad de hacerse presente, de precipitarse en el mundo material, de encarnarse en el mundo material. Y Cristo, el Verbo, la emanación, tiene esa capacidad, siendo una gran fuerza colosal, la más enorme que hay, porque procede del propio y forma parte de la propia divinidad, y siendo el instrumento de creación, tiene la capacidad de hacerse presente cuando se dan las condiciones pertinentes y necesarias para que eso sea así. Esta dimensión nirguna y saguna lo encontramos en lo que es el cristianismo, en el Evangelio de San Juan. Juan el Evangelista comienza su Evangelio de un modo que es rotundo, es de una enorme profundidad. Él dice, al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Nos está hablando de Cristo, del Verbo, de esa gran fuerza. Nos está hablando de la dimensión nirguna, la gran dimensión colosal de esa fuerza vibratoria. Al principio, porque es el arranque de toda la creación, fue el Verbo, y el Verbo era Dios porque es la propia vibración de la divinidad. Pero seguimos leyendo y nos dice el Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese hacerse carne y habitar entre nosotros es la dimensión saguna que se enseña en las tradiciones orientales. Y dicho esto, y por tanto entendiendo que cuando Cristo, cuando el Verbo se precipita, encarna en Jesús de Nazaret, en el propio Jesús de Nazaret, posiblemente el alma más noble, más elevada que haya encarnado jamás en el género humano, cuando en Jesús de Nazaret el Verbo se hace carne, hay una transformación. Jesús se transforma en Cristo. Esa gran alma está capacitada para que se precipite en ella lo crístico y entonces se transforma en Cristo Jesús. A partir de ahí, en este esquema muy breve que estoy exponiendo, habría que preguntarse, como tú muy bien apuntabas, sí, hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? La respuesta es tan preciosa como también nos puede parecer incomprensible para la mente humana, porque está tan lleno de amor que como no nos inundemos de amor, no podemos entenderlo. Nos dicen las tradiciones, muy en particular el cristianismo, que la humanidad, vosotros, yo mismo, las almas que estamos aquí encarnadas, en un momento determinado nos fuimos alejando de lo divino y de lo sobrenatural. Es verdad que hay una interferencia involutiva, hay unos seres involutivos que interfieren, que nos confunden, que nos nieblan la conciencia, nos meten esa confusión, pero somos nosotros, en libre albedrío, los que nos apartamos, los que nos alejamos de la divinidad, de lo sobrenatural, y por tanto no solamente de la divinidad que está fuera, sino la propia divinidad que está en nuestro ser más íntimo. Ese alejamiento que se produce en un momento determinado y que va cada vez a más, es lo que se conoce como el pecado original. Hay que recordar que el término pecado, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento, significa precisamente alejamiento.
El pecado no significa culpa, castigo, no, significa alejamiento. Nos alejamos de lo que es, de lo que somos, de lo divino, de lo sobrenatural, y nos alejamos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Tanto es así que podríamos decir que todas las almas que venimos encarnando en la humanidad, habíamos perdido la posibilidad de contemplar, de vivir, de disfrutar lo que es el proceso evolutivo propio de esta humanidad, porque esta humanidad está llamada en un momento concreto a que este ciclo termine e iniciemos un nuevo ciclo humano, esa preciosa nueva humanidad en una tierra restaurada que nos comentan y nos comparte las tradiciones espirituales y el cristianismo en particular. Pues bien, nuestras almas, los conductores que somos, encarnados en los coches, nos habíamos alejado tanto que habíamos perdido la posibilidad de poder, cuando corresponda, cuando este ciclo termine y el otro arranque, habíamos perdido la oportunidad de participar en el otro ciclo, porque nos habíamos alejado de lo que somos. Y ese alejamiento, repito, es en libre albedrío. Y venimos muchas encarnaciones en ese alejamiento. A partir de ahí, desde el punto de vista de lo que son los principios que rigen el cosmos, la misericordia y la justicia son dos principios fundamentales que todas las tradiciones espirituales, todos los sabios y sabias han atribuido a la divinidad y al orden del amor, del orden natural que hay en el cosmos. Justicia y misericordia. Claro, la justicia dice, oye, cada uno es responsable de sus actos. Y si vosotros, álmicamente, en libre albedrío, os habéis alejado, tenéis que pagar las consecuencias, porque es la responsabilidad que asumís por vuestros actos. Eso es la justicia. Pero claro, también hay misericordia. Y desde el punto de vista de la misericordia, hay como una apertura de una posibilidad. ¿Habría alguna forma de que hubiera alguna especie de enmienda en ese alejamiento en el que hemos caído? Pues bien, esa especie de contradicción que hay entre justicia y misericordia se resuelve en amor. El amor es lo que conjuga, lo que rompe la contradicción, la disyuntiva entre justicia y misericordia. Y ese amor es la llegada de lo crístico a este planeta a través de un ser humano, impregnando la conciencia humana e impregnando la conciencia planetaria. En la encarnación de Cristo en Jesús de Nazaret ofrece una vida perfecta por la vida perfecta que nosotros habíamos tirado por la borda, por la vida perfecta que nosotros habíamos eliminado de nosotros mismos por nuestro alejamiento de la divinidad. Teníamos una vida perfecta. La evolución humana seguía un camino perfecto. Es lo que se narra, ¿no?, con el mito del paraíso, etcétera, etcétera. Y por libre albedrío, fundamentalmente un libre albedrío muy infectado de soberbia, nos alejamos de lo que es y de lo que somos. Y ese alejamiento se había ido multiplicando hasta un punto, repito, que habíamos perdido la opción de poder disfrutar cuando el nuevo ciclo se inicie, de poder vivir ese nuevo ciclo en esa nueva humanidad, en la tierra restaurada. Y para eso encarna Cristo. Cristo lo que hace es dar su vida como rescate, es un término que aparece en el Nuevo Testamento, del que se habla poco, queridas amigas, pero que es muy importante. Cristo da su vida perfecta como rescate de la vida perfecta que nosotros habíamos despreciado y habíamos perdido en ese pecado original, en ese alejamiento. Por eso Cristo Jesús tiene que llegar al límite. Hay personas que dicen, bueno, pero tuvo que sufrir tanto, tuvo que ser tan tremendo el martirio, la crucifixión, tuvo que ser tan tremendo. Sí, porque tenía que poner de manifiesto que aunque le torturaran, lo martirizaran, su perfección se iba a mantener, no iba a recular porque lo estuvieran martirizando y haciéndolo sufrir. Y llegó al último extremo del sufrimiento y del dolor, siendo capaz de mantenerse en esa vida perfecta que se entrega como rescate de la vida perfecta que nosotros habíamos desperdiciado, habíamos tirado por la borda con ese alejamiento que se significa en el pecado original. Un pecado original que dicen las iglesias que pasa de padres a hijos. Y claro, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo voy a ser yo responsable de lo que ha hecho mi padre? No es que pase de padres a hijos, es que son las almas
Las que nos hemos alejado somos nosotros álmicamente, las que llevamos ya muchas encarnaciones desde ese momento histórico que llamamos el pecado original, las que nos estamos alejando. No es que nuestro padre o nuestra madre, no. Eso es una metáfora para hacer referencia a que es nuestra alma la que viene arrastrando ese alejamiento. Pues bien, la buena nueva, la buena noticia es que gracias al evento crístico, Cristo es todo un evento, muy bien lo has comentado tú, marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Cristo no es un maestro más, es la fuerza crística encarnada en Jesús de Nazaret. El cristianismo no es una religión, por favor, el cristianismo es mucho más, es un evento único que abre las puertas del rescate para que ahora en libre albedrío, aquellos que voluntariamente queramos, sepamos que tenemos abierta la puerta. Esa puerta que habíamos cerrado para participar en la nueva humanidad en una tierra restaurada y la habíamos cerrado nosotros por nuestro alejamiento de lo que es y de lo que somos, el evento crístico en un plan de amor, en un plan de salvación maravilloso, lo pone a nuestra disposición y hoy en estos momentos esa puerta está abierta. Todos y cada uno de nosotros, si por nuestra práctica de vida, por nuestra forma de entender y de vivir la vida, vamos reconduciendo y saliendo de ese alejamiento, esa puerta está abierta para poder, permitirme para terminar esta pequeña broma, entrar en el ascensor. Las puertas del ascensor están abiertas para que cuando llegue el momento, el día D y la hora H, el ascensor suba, este ciclo humano dé lugar a un nuevo ciclo humano, podamos participar y podamos disfrutar de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Qué lindo, Emilio, qué lindo que es escucharte. Vamos tomando y mientras surge la pregunta la vas contestando. O sea que esto es un fluir permanente. Emilio, dijiste, habíamos perdido la oportunidad y nosotras con esto que nos ha tocado hacer, esta misión que tenemos de ser comunicadoras, de traer estas voces, venimos escuchando y venimos sobre todo sintiendo que este momento inmenso, le ponemos un número para decir un 20-25, pero que en realidad nos da, claro, es como para poner un límite, pero estamos sintiendo que esta oportunidad está dada ahora, pero la pregunta va, ¿cómo vivirlo con un estado de conciencia y para poder también colaborar en esta ascensión para todos, ¿no? Ciertamente, el momento en el que vivimos, que convencionalmente le ponemos el número 2025, como tú muy bien has dicho, atendiendo al signo de los tiempos, a esto nos llama precisamente Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora en el que va a terminar este ciclo humano y va a comenzar el siguiente. Nadie sabe ni el día ni la hora. Estar atentos a las señales, estar atentos a los signos de los tiempos. A mí me gusta compartir que cuando estamos atentos a los signos de los tiempos, podemos percibir la evolución que hemos tenido hasta ahora, podemos verla como un río, ¿no? Como un río. Y el río vamos a suponer que tiene aquí una catarata, ¿no? Esa catarata sería el cambio de ciclo. Esta catarata que hay aquí sería el cambio de ciclo. Sería como si aquí terminara la nueva humanidad para que terminara la humanidad actual y comienza el nuevo ciclo humano. Y el río se va acercando, se va acercando, se va acercando. ¿Por qué podemos intuir, por qué podemos percibir que no queda demasiado para que lleguemos a la catarata, aunque no sepamos ni el día ni la hora? Porque ¿qué le sucede a un río cuando se va acercando a la catarata? Cada vez que se va acercando al salto de agua, mientras más se va acercando, hay más removimiento y se acelera. Hay más removimiento y el curso del río se acelera. Yo creo que somos muchos los seres humanos en estos momentos que percibimos con claridad. No, quizás no sepamos el porqué y no nos hayamos planteado el porqué, pero que percibimos con claridad que todo está muy acelerado. Hablábamos hace un momentito del tiempo, ¿no? El tiempo está muy acelerado. Es como si los días pasaran más rápido. En el hemisferio norte ya estamos a punto de entrar en el mes de marzo y de vivir la primavera, cuando hace nada estábamos en Navidad y en pleno invierno y todo va muy rápido. Hay muchos seres humanos de todas las edades. Yo doy clases a personas que
que tienen entre 25 y 35 años, y esto no se debe a los que peinamos canas, ¿no? Que podemos percibir que el tiempo va más rápido a lo mejor por la edad. No, también mucha gente joven tiene esa percepción de que miramos el calendario, miramos el reloj y el tiempo va como siempre, pero sin embargo tenemos una sensación de que esto va muy acelerado. Es este río que se está acelerando y junto con la aceleración, el removimiento. Ese removimiento, muchas tensiones, muchos conflictos. La metáfora que Cristo Jesús utiliza es el parto. Claro, van a hacer algo nuevo y el nacimiento de algo nuevo conlleva un parto y el parto conlleva contracciones y removimientos. Es una gran noticia, es para estar alegre, no es como la mamá que ya entra en el parto. Bueno, sí, tendrá sus contracciones, sus removimientos, sus dolores incluso, pero está llena de vida, está llena de alegría porque van a hacer lo nuevo, ¿no? Pues bien, eso también deberíamos tenerlo nosotros presente porque muchas veces ante tanta aceleración, tanto removimiento, las circunstancias nos superan, ¿no? Es como si nos desbordaran de algún modo. Pues bien, que seamos conscientes que no sabemos cuándo será el día exacto del nacimiento de lo nuevo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero los signos de los tiempos nos están diciendo con claridad que estamos en esa aceleración y ese removimiento previo a la catarata y que son las señales del parto. Y aquí estamos nosotros y cada uno con nuestros dones y talentos que nos corresponde ponerlo al servicio de nosotros mismos para hacer unos cambios en nuestra vida que nos hagan dignos de entrar en ese ascensor al que anteriormente hacía yo referencia, una práctica de vida que Jesús de Nazaret lo denomina nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, y nacer de nuevo significa que dejes de vivir bajo los parámetros del materialismo, del egoísmo, del egocentrismo. Olvida eso que ha sido consecuencia del alejamiento. Olvida ya, sal de ese alejamiento, por favor. Empieza a vivir de una manera distinta, de una manera más compasiva, más de mano tendida, más cooperativa, más solidaria, más amorosa. Intenta sacar a flote tu mejor versión. Como decía mi paisano Antonio Machado, procura ser una buena persona en el buen sentido de la palabra. De eso se trata. Y poner los dones y talentos que cada uno tenemos al servicio de los demás. Es lo que estáis haciendo vosotras, queridas amigas, porque vuestros dones, vuestros talentos, los podéis guardar para vosotras. O no solamente guardar para vosotras, sino a lo mejor buscar lucro, buscar negocio a través de los dones y talentos. Y no, este no es el momento de seguir en el materialismo, es el momento de todo lo contrario, es el momento de sacar de nosotros, insisto, lo mejor, ser nuestra mejor versión, poner nuestros dones, en vuestro caso la comunicación, con todo lo que ello conlleva al servicio de los demás, para ayudarnos, para colaborar entre todos a que el mayor número de almas podamos entrar en ese ascensor. Es responsabilidad de cada uno, pero también podemos colaborar entre nosotros, generando una conciencia colectiva que como un viento a favor colabore con todos aquellos que estamos en el camino. Querido Emilio, para entrar en el ascensor, sería bueno empezar a disolver este miedo a la muerte, porque algo en nuestra cultura pasa que, sabiendo que es el ciclo natural de la vida y viendo desde chiquitos que lo que tiene vida va muriendo, tanto una planta como un animalito, como cuando somos chiquitos nuestros abuelos, ¿qué pasa? ¿Qué eslabón perdido hay? Que vamos creciendo y el miedo a la muerte se va agudizando, cuando en otras culturas va siendo más natural este contacto con la vida y con la muerte. ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos dar un poco de claridad y colaborar con la gente a ver distinto este proceso de la muerte para poder entrar al ascensor? La idea sigue siendo la misma. Bien, ciertamente, fundamentalmente en lo que llamamos la sociedad occidental, no solo, pero muy especialmente en lo que llamamos la sociedad occidental, hay un gran miedo a la muerte. Y ojo, porque el miedo a la muerte también implica miedo a la vida. Cuando se tiene miedo a la muerte, también se tiene miedo a la vida, porque vivimos la vida con desconfianza, como si la vida fuera una francotiradora que en cualquier momento nos puede dar el disgusto.
nos puede dar el disparo, a nosotros o a nuestros seres queridos, con lo que se vive la vida de una forma sobrecogedora. Convertimos la vida más que en vida en supervivencia, temiendo que en cualquier momento aparezca eso que denominamos muerte. Pues bien, sabiendo y recordando que el miedo a la muerte también conlleva miedo a la vida, lo que hay que decir seguidamente es que no hay que tener ningún miedo a esa muerte, porque simplemente no existe. Simplemente no existe. Es un cambio de estado, un cambio de estado. Estamos en la habitación de la vida física y pasamos a la habitación de la vida en el plano de luz, pasando por un vestibulito que es lo que se llama el estado intermedio o el tránsito. Es algo tan sencillo como eso, es un cambio de estado. Nuestro ser aquí está ahora, en esta habitación de la vida física, el ser que somos está encarnado en un estar, en el pequeño yo, en el Emilio de turno, y cuando este Emilio fallezca, el ser que soy seguirá siendo, y lo que va es a cambiar el estado. Ya no estará en Emilio, sino que hará un paso a la otra habitación de la vida, que es la vida en el plano de luz, para ahí de alguna forma vivir unas experiencias que se viven en el plano de luz, como nos han enseñado las tradiciones, y volver a encarnar para seguir este proceso evolutivo al que hacíamos referencia hace unos minutos. Pues bien, el alejamiento, el olvido de lo que es y de lo que somos, el alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural, nos ha hecho olvidar esto. Y olvidamos que somos inmortales. Ahí anda la gente obsesionada por vivir más años. Y yo no tengo ningún deseo de desencarnar, pero no estoy obsesionado. Yo no estoy obsesionado por vivir 100 años, 150 años, 200 años. Y no estoy obsesionado porque sé que lo que soy es inmortal. Y que este tal Emilio yo no tengo por qué estirar el chicle, porque incluso desde el punto de vista álmico, evolutivamente, viene bien el cambio. Es decir, que ya he vivido una serie de experiencias como este ser humano llamado Emilio y llegado un momento que ya le he sacado jugo, desencarno para volver a encarnar cuando corresponda en otro personaje, a lo mejor una mujer, a lo mejor otro hombre, en otras circunstancias geográficas, culturales, socioeconómicas, con otro entorno familiar, para seguir en mi proceso evolutivo. Esto es una maravilla, esto no es ni mucho menos un castigo, esto es una bendición. Entonces, claro, cuando empiezas a percibir que la vida es un continuum, que lo que somos es inmortal, que lo que cambia es el estar, porque el ser sigue siendo, ahora con envoltura física, ahora sin envoltura física, el miedo a la muerte se va perdiendo. Y cuando se pierde el miedo a la muerte, se pierde el miedo a la vida. Solo entonces podemos percibir, amigos y amigas, que la vida siempre nos abraza. La vida es nuestra gran aliada, pero ¿cómo no lo va a ser? Si hay una íntima conexión, si la vida en general es la que se expresa también en mí, ¿cómo va a ir una cosa por un lado y otra cosa por la otra? Mi vida está en sintonía con la vida y la vida está en sintonía con la vida que se expresa a través de mí. Dicho como decían hace un rato metafóricamente, en mí sale una luz como bombilla, que es la luz que está también en los demás y en la vida en su conjunto. ¿Cómo voy a percibir yo que la luz que está ahí va contra la luz que se está emitiendo a través mía? Todo lo contrario, formamos parte de lo mismo, estamos hermanados, por decirlo coloquialmente, ¿verdad? Por tanto, por favor, vamos a romper esos esquemas de que la vida está ahí amenazante para darnos susto. No, no, la vida siempre nos abraza, la vida siempre juega a nuestro favor. Cuando aparecen obstáculos en nuestra vida, los obstáculos no son obstáculos, son trampolines. Cuando aparecen noches oscuras, experiencias duras, eso tiene que ver con nuestra alma y son oportunidades para que salgamos, porque muchas veces tenemos que reconocer que caemos en eso, el entretenimiento, la distracción, el hábitat de confort, eso que muchos psicólogos llaman ya el hábitat de la mentira existencial. Ahí estamos entretenidos, distraídos en lo mundano, en lo material, y a veces nuestra alma, en colaboración con la vida y la vida que nos abraza, nos pone por delante una serie de situaciones que nuestra mente a lo mejor ve como situaciones de noches oscuras, como decía San Juan de la Cruz, situaciones de obstáculos, ¿no? Pero realmente no, son oportunidades, son trampolines para que salgamos de esa inercia y le saquemos jugo a esta vida para meter aceite en la lámpara para evolucionar de la manera que antes compartíamos. Entonces, en definitiva, por resumir de algún modo todo lo que he compartido, el miedo a la muerte conlleva miedo a la vida,
y en esta sociedad hay mucho miedo a la muerte y por tanto mucho miedo a la vida, de ahí que se intente ignorar la muerte, se disfraza la muerte, protocolo sanitario, la gente muere en la cama de los hospitales, a la media hora están metidas en un congelador, de allí van al tanatorio y cuanto antes sea, por favor, cuanto antes, en el tiempo más rápido posible, la incineración o el enterramiento. Ya no se viven los velatorios, que son una oportunidad de recordarnos de que la denominada muerte física está ahí, pero también para que vivamos y para que de alguna forma saboreemos esa experiencia de que hay una vida más allá de la muerte. Esta sociedad rara en la que estamos, tan alejada de lo real, esta sociedad que, como decía Friedrich Nietzsche, ha matado a Dios. Matar a Dios en el sentido de que hemos expulsado lo trascendente, lo sobrenatural, lo hemos desterrado de nuestra vida. Esta sociedad, como ha caído precisamente en ese tremendo alejamiento y en ese matar a Dios, le tiene mucho miedo a la muerte, y al tenerle mucho miedo a la muerte le tiene mucho miedo a la vida. Pero hay algo en nosotros que nos está convocando a una mirada distinta, a unos ojos nuevos para ese mundo nuevo, como nos decía Mahatma Gandhi, ese mundo nuevo que es el real, que es el verdadero. Salir de la caverna, como nos decía Platón, sal de la caverna para ver la realidad. Y la realidad es una vida que es un continuum, donde la muerte no existe, donde todo está siempre jugando a nuestro favor en nuestro proceso evolutivo y donde vivir realmente es una bendición inmensa y que incluso cuando aparecen obstáculos tendríamos que comprender, tendríamos que darnos cuenta que lo estamos poniendo nosotros mismos delante en colaboración con la vida como trampolines en nuestro proceso conciencial y en nuestro proceso evolutivo. Emilio, hablaste de lo trascendente y en muchas oportunidades también hablaste de la oportunidad, de no perdernos estas oportunidades. ¿Hay un plan divino, hay un plan cósmico en esto que nos acerque más a lo trascendente? Todo el universo está ordenado para vivir en la trascendencia, queridas amigas. De hecho, los sabios de la Grecia clásica al universo no lo llamaban universo, lo llamaban cosmos. Y enfatizaban el término cosmos para que nos diéramos cuenta que en el universo, que realmente es el cosmos, hay unas reglas, hay unos principios, hay unas leyes y la vida tiene un sentido. Ese sentido de la vida que también nos enseñan las tradiciones orientales con esa preciosa denominación que es el Tao, el principio primordial que todo lo impulsa y hace que la vida tenga un sentido. Tao, de hecho, es chino antiguo y significa algo así como camino. Claro que hay un camino, claro que en el cosmos hay un destino evolutivo, un destino de plenitud. Y todas las formas de vida que hay en el cosmos estamos convocados precisamente a eso, a una plenitud, a manifestar en el mundo material nuestra divinidad. A eso estamos convocados. Eso es lo que se le ha llamado traer el cielo a la tierra, es decir, que el ser divino que somos se manifieste en nuestra práctica de vida en este plano material. Esto es lo que San Juan de la Cruz en su cántico espiritual expresa de una forma bellísima, ¿no? Porque él dice que siguiendo el ejemplo de Cristo estamos convocados a pasar por estos sotos, dice Juan de la Cruz en el cántico espiritual, a pasar por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura. A eso estamos llamados. El cosmos entero está llamado a que todas las manifestaciones de vida expresen esa presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, todas las formas de vida expresen esa divinidad que es nuestra auténtica naturaleza. A eso están convocados todas las formas de vida que hay en el cosmos y estamos convocados cada uno de nosotros desde nuestro verdadero ser. Y el universo, el cosmos, tiene un sentido, el sentido de la vida. Ojo, eso sí, muy importante, el cosmos está basado en el amor. Antes hacía referencia al amor como el perfecto punto de unión entre justicia y misericordia. El cosmos tiene como fundamento el amor. Nos dice Juan el Evangelista, Dios es amor y el que no conoce el amor no conoce a Dios. El cosmos es amor.
y el sentido de la vida tiene directa relación con el amor. Y precisamente como el amor es lo que prima, cada forma de vida tiene libertad, tiene libre albedrío para vivir la vida en sintonía con el sentido de la vida, que es lo natural, es lo que nos da plenitud. A eso estamos convocados y llamados, como estaba expresando hace un momento. Pero ojo, en todas las formas de vida, incluida en la mía y en la vuestra, tenemos libre albedrío para vivir la vida a contramano del sentido de la vida. Tenemos esa opción. Por cierto, ese alejamiento, ese pecado original al que hacía antes mención, consiste precisamente en esto. En lugar de vivir alineados con el sentido de la vida, vivir a contramano del sentido de la vida. ¿Y qué significa vivir a contramano del sentido de la vida? Soberbia, egoísmo, egocentrismo, materialismo, el ponerte a ti y a los tuyos por delante, ¿no? En el lenguaje anglosajón hay una expresión que esto lo manifiesta muy bien. Cuando hace referencia al mí, al I, a todo lo que es darle vuelta al uno mismo, ¿no? Ese uno mismo, ese cerramiento, ese creer que tú eres el centro del universo, ese carácter ególatra en el que nos metemos cuando nos vamos apartando del sentido de la vida, está ahí, está ahí. Y hay muchas formas de vida que han caído en ese ponerse a contramano del sentido de la vida. Pues bien, estamos llamados a vivir alineados con el sentido de la vida. Esa es la vocación, Pato, esa es la vocación del universo, la vocación del cosmos. Que las formas de vida en libertad, vivamos alineados con el sentido de la vida, para que de esa manera vivamos una vida plena que supone y que representa ni más ni menos que traer el cielo a la tierra, que nuestra divinidad se plasme en nuestra dinámica de vida cotidiana. Y eso, como decía hace un rato, significa vivir nuestra vida siendo o procurando ser nuestra mejor versión, siendo buenas personas en el buen sentido de la palabra, el que en la vida no prime lo egoico y el egoísmo, sino que lo que prime sea la compasión, sea el amor, sea la solidaridad, sea la cooperación, sea la mano tendida, sea el ver a los demás y a las otras formas de vida como hermanos, porque todos participamos de la misma vida y todos participamos también de esa esencia divinal. Cuando esto lo vamos integrando, no solamente intelectualmente, sino nuestra práctica de vida, es cuando nos alineamos con el sentido de la vida y cuando abrimos la posibilidad de participar de ese maravilloso ascensor del que estamos hablando, que ni más ni menos nos va a llevar a una humanidad de una vibración más alta, en un planeta Tierra también de una vibración más alta, donde esta plenitud a la que vengo haciendo referencia la podemos llevar a cabo ya de una manera más acabada y más completa. Querido Emilio, salió en la charla muchas veces el designio de los tiempos. En este momento en el que se habla que la Tierra está elevando su frecuencia a dimensiones más altas, que también se habla de los 3 días de oscuridad, que no sabemos bien, no comprendemos bien qué serían 3 días, pero que está presente, por lo menos en el inconsciente colectivo, este salto cuántico, este designio de los tiempos, para nosotros estar acorde y para poder aprovechar todas estas llamaradas solares, estas frecuencias de elevación que están surgiendo, ¿cómo hacer para estar nosotros alineados, para poder estar a tono con esta evolución que pareciera que el designio de los tiempos nos trae acá, que es lo que está sucediendo y lo que es oportuno? ¿Cómo alinearnos nosotros desde nuestra humanidad? Ciertamente he utilizado varias veces la expresión una nueva humanidad en una tierra restaurada. Esto es muy importante que no lo olvidemos, porque las tradiciones hacen referencia a esto, una nueva humanidad en una tierra restaurada. Eso de la tierra restaurada, ¿qué significa? Bueno, pues hace mención a que efectivamente el planeta Tierra es también una entidad. El planeta Tierra también tiene un ser, también tiene una frecuencia vibracional. Y la vibración de la Tierra está aumentando.
No solo porque lo diga la resonancia Schumann, sino que hay cada vez más indagaciones científicas que ponen de manifiesto ya no solo la vibración del planeta como tal, sino que hay un incremento de la frecuencia vibracional del planeta. ¿Qué es lo que sucede? Que los tiempos espirituales no funcionan como los tiempos materiales. Los tiempos materiales son lineales. Los tiempos espirituales no se basan en la linealidad, sino que yo diría de una forma coloquial que son acumulativos. No es una línea recta horizontal, sino que es una línea vertical. Y es como si fuera un vaso que se va llenando de agua gota a gota. Eso es lo que le está ocurriendo, de hecho, a la Madre Tierra. Está aumentando su frecuencia vibratoria gota a gota, poco a poco, poco a poco. Hay que estar muy atentos para percibirlo. Algunos científicos se han dado cuenta. Hay grandes maestros y maestras que nos advierten, pero no lo veis. ¿No veis que la naturaleza está ya brillando de una manera distinta, que el agua tiene una tonalidad y una brillantez distinta? ¿No sois capaces de verlo? Bueno, pero a nosotros, a la mayoría, nos puede costar trabajo verlo. Pero esa frecuencia, ¿por qué? Porque esa frecuencia vibratoria va subiendo gota a gota, gota a gota, gota a gota. ¿Y qué es lo que está anunciado? No porque sean adivinos, sino porque tienen una sabiduría de cómo funcionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. No es un tema de adivinación, no es una profecía, es un conocimiento cierto, repito, de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Y los que tienen esa sabiduría, hace tiempo que nos dijeron que habrá un momento determinado en el que este vaso que se va llenando gota a gota, la frecuencia vibratoria de la Tierra que va aumentando poco a poco, habrá una gota que desborde el vaso. Habrá una gota que desborde el vaso. Y entonces viviremos algo extraordinario y maravilloso. Y es que la realidad en la que estamos aumenta su frecuencia vibratoria. Utilizando el lenguaje musical, la realidad en la que estamos es como si estuviéramos en do, re, mi, como si esta fuera la dimensión mi, y en un momento concreto, cuando la gota desborda el vaso, después de un proceso acumulativo, hay una gota que desborda el vaso, y cuando se desborda el vaso, de mi pasamos a fa, a una vibración más alta. Todo lo que hay en nuestro alrededor, la Tierra entera pasa a una frecuencia vibratoria más alta. Pregunta, cuando eso suceda, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con todo lo que tenemos en nuestro entorno? El contenedor, que es la Madre Tierra, de mí pasa a fa. ¿Y conmigo qué es lo que pasa? La respuesta es muy sencilla. ¿Tú en qué clave vibratorias estás? Cuando eso suceda, como tu frecuencia vibracional no tenga sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra, no podrás estar en esa Tierra restaurada. Es así de sencillo. Te quedarás como atrás en una especie de submundo, porque la Tierra ya no estará en donde estaba, se habrá elevado vibracionalmente, y en esa Tierra restaurada estarán todos los seres humanos, todas las formas de vida que hay en el planeta, en este gran contenedor, que estemos también en sintonía con la clave Fa. ¿Y qué hacemos? Que es lo que tú también planteabas. ¿Qué hacemos para que en lugar de estar en mi, estemos en Fa? Porque es lo que nos corresponde ahora. Lo que nos corresponde ahora es empezar ya a una dinámica de vida que eleve nuestra frecuencia vibratoria, para que cuando se produzca ese desbordamiento del vaso y la Tierra pase de mi a Fa, a nosotros no nos coja desprevenidos y tengamos ya un estado de conciencia con una cualidad vibracional que nos permita, como seres humanos, estar en esa Tierra restaurada, configurando la nueva humanidad de una mayor cualidad vibratoria y, por tanto, también de una mayor cualidad álmica y espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Pues muy sencillo. A esa nueva Tierra, a esa nueva dimensión, a esa clave Fa a la que coloquialmente estoy haciendo referencia, no está invitado, amigos y amigas, no está invitado nada de lo viejo. Ni el materialismo, ni el egoísmo, ni el economicismo, ni la deshumanización, ni el apartamiento de la naturaleza, nada de eso está invitado. Eso lo podemos tener absolutamente claro. Todo lo que el alejamiento de lo divino y lo sobrenatural ha traído consigo, nada de eso está invitado, nada de eso formará parte de la nueva Tierra y de la nueva humanidad.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estaré invitado yo? Pues bien, la invitación nos la tenemos que hacer cada uno. Esta invitación no se compra en internet, no te la puede regalar nadie. Podemos colaborar, podemos apoyarnos, por supuesto que sí, pero finalmente la invitación tiene que hacerla cada uno. Y esa invitación, no me cansaré de repetirlo, porque es fundamental, es nuestra práctica de vida. Cómo vivimos cada instante de cada día. Esto no son cosas abstractas ni teóricas, estos no son discursos, para eso están los políticos. No, estos no son discursos, aquí estamos hablando de espiritualidad y de conciencia. Y estos no son discursos, ni palabras que van, ni palabras que vienen. Esto es nuestro comportamiento diario. Y como tan maravillosamente dice la República de Platón, ese precioso diálogo entre Platón y Sócrates, a las almas que van a volver a encarnar se les dice almas pasajeras, porque es lo que somos aquí. Ahora estamos aquí y después no estaremos. Almas pasajeras, vais a volver a encarnar. Y se les dice a estas almas pasajeras, a la vuestra y a la mía, en ese precioso texto al final ya de la República de Platón en su diálogo con Sócrates, vais a volver a encarnar. La virtud está a vuestro alcance. Que lo hagáis vuestra o no, depende solo de vosotras, porque Dios es inocente. Que la virtud la hagamos nuestra o no, depende solo de nosotros, porque Dios es inocente. Pues bien, la invitación significa que hagamos nuestra la virtud. Y la virtud es mucho más que una palabra y es una dinámica de vida, una práctica cotidiana donde seamos nuestra mejor versión y propiciemos una forma de vida donde seamos buenas personas en el buen sentido de la palabra. Es así de sencillo, es así de simple, lo podemos expresar de forma muy solemne, muy grandilocuente, pero creo que cada uno en su fuero interno, mirándose cada uno ahora mismo en este preciso instante, puede percibir si realmente estamos ya en esa dinámica de vida y si percibimos que de alguna forma tenemos al menos la voluntad, porque claro, salimos de un alejamiento, con lo cual tenemos como pasos adelante y pasos atrás y a veces, por así decir, nos despistamos, pero ahí hay una voluntad. Si esa voluntad de avanzar por este camino está en nosotros y además esa voluntad tenemos en cuenta que tenemos también la presencia de lo crístico, la presencia de Cristo que sigue aquí de alguna manera, que nos sigue apoyando, que ese maravilloso acto de amor nos sigue impregnando. Si todo eso lo tenemos en cuenta, tenemos una maravillosa oportunidad que está al alcance de todos, si así lo queremos, de participar de esa nueva humanidad y de tener la frecuencia vibratoria para cuando llegue el momento podamos estar en sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra, configurando, siendo parte de esa nueva humanidad en la Tierra restaurada. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias por este no pecado, por este alejamiento que creo que esta humanidad ya nos estamos acercando de otra manera, en esta dinámica que también está dado por estos medios de comunicación, esta tecnología que la tenemos hoy al alcance de la mano y es estos acercamientos que podemos escucharte como un mano a mano acá cerquita y con toda esta gente. Esta charla ha sido maravillosa. Muchísimas gracias, Emilio Carrillo, y nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar. Emilio, muchas gracias. Te invito a dar una última frase de elevación de frecuencia, si te parece bien. Hay mucha gente que te agradece, que agradece el alivio en su alma. Hay gente que nos ha escrito aquí en el chat que ha tenido la pérdida de gente muy querida y que dice que es un bálsamo escucharte. Para todos los que queremos entrar al ascensor, ¿alguna reflexión final? Pues sin duda ninguna, hay dos palabras que son fundamentales, claves: confianza y alegría. Confianza y alegría. Queridos amigos y queridas amigas, tengamos confianza, confiemos en la vida. Sí, estamos viviendo y vamos a vivir muchos conflictos, muchas tensiones, mucho removimiento, mucha aceleración. Todo eso forma parte del proceso. Todo eso forma parte del proceso natural que va a ser el parto que va a configurar esa nueva humanidad en la Tierra restaurada.
confiemos, todo tiene su porqué y su para qué, todo tiene su sentido profundo. La vida siempre juega a nuestro favor, no lo olvidemos, mantengamos siempre en medio del conflicto, en medio incluso de la zozobra y de la tristeza que nos puede llegar a veces, mantengamos la confianza y junto con eso la alegría. El parto y la nueva humanidad no es para estar tristes, no es un castigo, como dicen las religiones dogmatizadas, no es que la humanidad vaya a vivir un castigo, no, no, es una bendición. Por fin, después de tantas encarnaciones, nuestras almas están ya ahí con la oportunidad de disfrutar de ese momento en donde viviremos en una humanidad ejemplar, en un contexto vibratorio y espiritual totalmente distinto. Es una bendición y por tanto tenemos que vivirlo como una buenísima noticia, como una maravillosa noticia y con alegría. Así que esos son mis dos mensajes fundamentales, agradeciendo a cada una de vosotras, a las dos, el haberme invitado a participar en vuestro estupendo canal. Pues esos son mis dos mensajes fundamentales, confianza y alegría. Gracias, Emilio. Gracias a todos. Estamos convencidas de que estar en red hace las cosas más amorosas, más fáciles, más contenidas y más rápidas. Emilio Carrillo, es un honor para nosotras que estés con nosotras, para compartir en red, invitado y a disposición siempre, y a todos estos hermosos y hermosas que están con nosotras, continuamos expandiendo en confianza y alegría, según las palabras de Emilio. Gracias, Emilio. Nos has honrado. Besos. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias.